Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más al capitán del barco, mi gran amigo don Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Tony, ¿qué tal? Bueno, pues volvemos después de hacernos un poco los remolones. No hemos cumplido con ese capítulo cada 7 días que intentamos traeros. Pero bueno, espero que nos lo perdonéis. Tiene una explicación. Así es, así es. Y Ahí en tono mea culpa, entre, bueno, inicios de clases, gritos, cambio de tiempo, gritar 8 goles en 3 días, algo que no estoy muy acostumbrado también en directo. Pues bueno, he estado con la garganta un poquito tocado. De hecho, no estoy al 100%. Pero bueno, cosas del destino. Hoy traemos una de nuestras tantas secciones favoritas, el gol del trinche. Y como decía, cosas del destino. Publicamos en martes, no un martes cualquiera, sino un martes en el cual vuelve la Champions League y, de hecho, con protagonismo español, porque juega Real Madrid contra el Kairat Almaty de Kazajistán en un duelo inédito. Y van un poco por ahí los tiros, ¿no, Marcos? De nuestro gol. No tanto por los protagonistas a nivel contextual y geográfico, sino porque es, bueno, pues jugador que jugó, obviamente, en nuestros equipos. No te quejarás en tu Real Madrid. no me quejo, no me quejo. Tampoco de tu voz, ¿eh? Tienes vozarrón de nuevo, tu vozarrón habitual. Y bueno, en el capítulo de hoy ya dijimos en el dedicado al nacimiento de la Copa Europa que obviamente no íbamos a acabar ahí nuestra relación con ella. Pero siendo sinceros, en ese momento no sabíamos que volveríamos tan pronto. Porque hoy, en el gol del Trinche, os traemos uno de los goles más icónicos de la historia de esta competición, de la Champions League. Un gol que, como ya nos pasó en el capítulo dedicado al jugadón de Dennis Bergkamp, que acabó dando paso al gol de Freddy Ljungberg, y diría que en esta ocasión, aún más que entonces, ese último pase a la red es la rúbrica que permite que la obra de arte previa no quede deslucida, o el sello que posibilita que una maravillosa postal haya podido viajar en nuestra memoria hasta el día de hoy. Hoy os hablamos del taconazo de Fernando Redondo en Old Trafford. Ahí es nada. Así es. Se trata, como bien dices, Marcos, de un momento icónico por la propia belleza del gol, pero es que no se queda ahí, sino que todo el entorno, todo el contexto acompañó. Hablamos de un partido decisivo, ya que se trata de la vuelta de los cuartos de final de Champions League. Un escenario mágico, un coliseo como Old Trafford, alias el Teatro de los Sueños. Y aquí hay que meter un poquito más de contexto incluso, porque ocurre un poco parecido, yo creo, el paralelismo con el Madison Square Garden. Ganar en cancha de los Knicks y hacer una exhibición individual en los 90, eso era algo digno de bastante mérito. Cierto que ya en la primera década del 2000, cuando los Knicks no eran lo que habían sido anteriormente, pues prácticamente cualquiera, ¿no? Podía hacer, entre comillas, eso de cualquiera, podía hacer una buena actuación y se destacaba como si fuese algo, un hito, ¿no? Ocurre igual con Old Trafford. No eran ni por asomo igual de, que se entienda lo de fácil, ganar en Old Trafford como lo es hoy por aquel entonces. Estamos hablando de dos de los mejores equipos del mundo que se enfrentaban, Manchester United, Real Madrid, dos gigantes de la historia del Mundial. Y, repetimos, hay que contextualizar, ganar entonces en Old Trafford no era lo mismo que ahora. Y como siempre, pues no solo vamos a describir el gol, sino también a su principal protagonista y todo el contexto futbolístico y extradeportivo que rodeó aquel momento. Porque sin ese trasfondo, la historia se quedaría incompleta. Fernando Redondo, que es el artista invitado de hoy, era en ese abril del año 2000, al que nos trasladamos hoy, uno de los mejores centrocampistas del mundo sin discusión. Estaba cerca de cumplir 31 años y la verdad es que se encontraba en plena madurez futbolística. Ya había dejado atrás a ese joven que en 1990 llegó al Tenerife, un joven descarado y melenudo desde ese semillero inagotable de Argentinos Juniors en el que había debutado siendo un adolescente, y era ya pues todo un señor y todo un pedazo de jugador. Un Club Deportivo Tenerife que con Xavier Azcargorta en el banquillo acababa de salvar la permanencia en extremis en una durísima promoción de la que ya hablamos en su momento, contra el Deportivo de La Coruña de Arsenio Iglesias. Es verdad que en aquel momento, en ese cuando fuimos los mejores, dedicado al Superdeport, lo hicimos desde la óptica coruñesa. Por cierto, recordamos y recomendamos que escuchéis el capítulo si os lo habéis perdido. Tras 4 años en la isla, en los que se convirtió en el auténtico ídolo de la afición y siendo probablemente
aún incluso en estos momentos, el mejor jugador que ha pisado como local el césped del Heliodoro, y habiendo llevado al club a disputar la Copa de la UEFA, llegó a Madrid de la mano del que había sido su último entrenador en el Tenerife, un tal Jorge Baldomero. Y llegó tras una larga y tensa negociación con un pago de 525 millones de pesetas, un amistoso en la isla y 2 jugadores, el defensa Luis Miguel Ramis y el delantero Víctor. Ese fue el precio que el presidente del Madrid, Ramón Mendoza, acordó con su homólogo, Javier Pérez y Pérez, para que el argentino vistiera de blanco en un verano en el que el Madrid apostó muy fuerte en el mercado para reconquistar la liga que, tras 4 temporadas de dominio del Barcelona de Johan Cruyff, pues el Madrid quería que volviera a sus vitrinas. Redondo llegaba al Madrid como la gran esperanza de esa reconquista junto al danés Michael Laudrup, pero también a la vez como un viejo verdugo, porque cómo olvidar que su Tenerife había chafado a los blancos las ligas del 92 y del 93 con 2 estocadas consecutivas en el Heliodoro, la primera de ellas con Redondo en el campo. Aquellos. ¿Conseguiría el argentino devolver aquello que había contribuido a arrebatar? Pues, hombre, las dudas no venían por su calidad, Marcos, porque era un fuera de serie, estaba fuera de toda duda, pero sí que venían por su físico, porque siempre le persiguieron las lesiones de rodilla, sobre todo si concretamos de su rodilla izquierda. La que tenía, fíjate, lo que son cosas del destino, el frasquito de las esencias, ¿no? Fueron su pesadilla durante su estancia en Tenerife, en la que llegó a sufrir una rotura del ligamento cruzado y otra del ligamento lateral interno. Claro, la duda, ¿se mantendría sano en el Madrid? Desde luego, su entrada en el equipo no disipó las dudas y no fue la mejor que podemos imaginar, porque aún en pretemporada, una entrada del jugador del Athletic de Bilbao, Richie Mendiguren, en San Mamés, le provocó de nuevo una rotura parcial del ligamento lateral interno y lo dejó fuera 2 meses. Y una vez reapareció, le costó arrancar. Hubo incluso un debate bastante fuerte en la prensa española entre los que defendían a Redondo como fuera indiscutible del equipo y aquellos que consideraban que con Luis Milla, de 5, se jugaba mejor porque el argentino retenía demasiado la pelota frente al mayor dinamismo del que había sido canterano del Barcelona. Claro, y en medio de todo ese debate, pues otra rotura parcial del ligamento lateral, en este caso de la rodilla derecha. Menos mal que no fue la izquierda en esta ocasión. Tras, en este caso, una entrada de Slavisa Jokanovic en el Tartiere, en una acción tras la cual el delantero del Oviedo, Carlos, lo acusará de provocador. No recuerdo, igual sí que se comentó, pero no soy consciente de ello, que se pusiera en duda el futuro en la carrera deportiva de Redondo. Porque ahora, Marcos, lo piensas fríamente, el historial de lesiones, yo creo que es un auténtico milagro que Fernando Redondo acabase su carrera con el nivel con el que lo mantuvo durante toda su etapa, ¿no? Hay que decir que el Madrid ganó aquella liga con Valdano al frente, pero Redondo no fue todo lo decisivo, ¿no?, que se hubiera podido esperar cuando se confirmó su fichaje. Es más, si analizamos su carrera con perspectiva, podemos decir que no fue hasta la llegada de Fabio Capello en el verano del 96 cuando Redondo cogió definitivamente esos galones y se convirtió en ese líder indiscutible del centro del campo del Real Madrid. Estoy de acuerdo. Y eso, que era aquel Redondo del Madrid de Capello, un Redondo ya menos exuberante. Incluso diría que un poco más ancho, menos flexible. Ya no mostraba esa zancada apabullante de sus mejores momentos en el Tenerife, esa arrancada de box to box que le llevaba a hacer en el centro del campo jugadas que son más bien de extremos, desbordando a rivales, yéndose por velocidad y potencia, normalmente para ganar líneas o buscar un pase, pero también, y esto ya sí que lo fue perdiendo con el paso de los años, lanzar incluso algún trayazo desde fuera del área. Su campo de acción se redujo con el paso del tiempo y claro, con las lesiones, pasando a ser un 5 ya más puro. No puro del todo, porque eso nunca lo fue, nunca fue un mediocentro posicional, pero sí algo más puro. Porque durante toda su carrera fue un centrocampista que encaraba. Y no en carrera porque la jugada estuviera lanzada, encaraba en parado. Algo que ya entonces nos resultaba muy complicado ver en un jugador de su posición y que en el fútbol actual pues podemos decir que ya ha pasado definitivamente a mejor vida. Ahora los mejores mediocentros son los que mejor se orientan, los que mejor distribuyen, los que permiten que el juego fluya, los que mejor presionan, pero desde luego no encaran. Redondo era otra cosa. Redondo la pisaba, desbordaba por el centro, pero también por cualquiera de las bandas. Siempre con el balón cosido a la zurda, eso sí, porque era muy, muy zurdo.
Y es que parecía imposible quitarle el balón, por habilidad, pero también porque era grandote y sabía colocar bien el cuerpo para proteger la bola. La verdad es que era un espectáculo cuando estaba en forma. Yo recuerdo que un amigo mío decía que si fuera redondo no la pasaría nunca. Recuerdo esta semana, salió Juan Román Riquelme hablando acerca de la futura, ¿no? Retirada de Busquets, diciendo que fue el 5 que confundió al mundo. Está bien escuchar estas cosas porque hay que recordar que 30 años antes estaba Redondo, que yo creo que fue ese 5 que sí que confundió a todo el mundo, porque era el 5 que no hacía nada de los que el resto de 5 hacía, ¿no? Pero bueno, Marcos, vamos a ir ya a lo que hemos venido aquí a hablar, del gol. Vamos a esa jugada tan icónica. Nos vamos a situar en un 19 de abril de 1994. Old Trafford rugía cuando Manchester United y Real Madrid saltaban al campo con el himno de la Champions sonando por megafonía. Una pequeña curiosidad. Hoy en día, cualquier partido de Champions, vemos ese balón estrellado. Por aquel entonces era un balón de la marca Umbro, que vestía al equipo local. No recordaba yo el uso de balones locales en cada estadio. Es algo que me ha llamado muchísimo la atención. En la ida, en el Bernabéu, tablas, empate a 0, sin goles. Podemos pensar hoy en día mal resultado para el Real Madrid, pero hay que recordar que por aquel entonces todavía imperaba esa regla, que hasta no hace tanto seguía siendo válida, del valor doble de los goles fuera de casa. Es decir, al Real Madrid, en el peor de los casos, hablando de empates, un 0-0 le lleva a prórroga, pero un 1-1, un 2-2, todos los empates con goles le daban el pase. Por lo tanto, no era tan malo ese resultado y le podía venir bastante bien al equipo español. Pero aún así el United era el clarísimo favorito. Se trataba del vigente campeón y por aquel entonces, como has comentado antes, el Teatro de los Sueños era un fortín casi inexpugnable. Era el United del mito Alex Ferguson en el banquillo, con Jaap Stam, Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs, la pareja de delanteros Andy Cole y Dwight York. Era un grandísimo equipo, y más todavía cuando jugaba en su campo. Imagínate, sacar un buen resultado, pues parecía una misión casi imposible para un Madrid entrenado por Vicente del Bosque, que estaba viviendo una temporada pues muy irregular y muy convulsa. Había comenzado con John Tosak en el banquillo y Del Bosque estaba tratando de enderezar, a pesar de que el fichaje estrella del club aquella temporada, el que estaba llamado a marcar las diferencias desde su llegada y a marcar una época gloriosa en el Bernabéu, el francés Nicolás Anelka pues resultó no ser ni la sombra de lo que se esperaba y acabó siendo más protagonista por sus looks y por su polémica fuera del campo que por sus actuaciones dentro de él. No pondremos el foco en Anelka en el capítulo de hoy, pero qué decir de aquella ocasión en la que llevó a su entrenador un vídeo del Mundialito de Clubes, un torneo extraño que se había disputado en Brasil y en el que el Madrid naufragó acabando cuarto, pero en el que Anelka, oye, pues pareció despertar ligeramente para decirle cómo tenían que jugar para él a partir de ese momento. Alucinante. Un personaje, Anelka. Y Del Bosque, esa temporada se acabó inventando lo casi nunca visto en el Madrid. Una defensa de 5, con Iván Helguera como líbero y Artur Caranca e Iván Campo como centrales, y desde ahí, con un Redondo como capitán general, se fue haciendo más fuerte hasta el punto de que en el momento de disputarse el partido marchaba segundo en la Liga a 4 jornadas del final, aunque es verdad que el Superdeport de Irureta se estaba escapando y había pocas opciones, y se jugaba frente al Español en Montjuic el pase a la final de Copa. Así, con ese sistema tan poco usual y con banquillazo de Nicolás Anelka, se plantaba el Madrid en Old Trafford. El partido, pues fue un partidazo. Comenzó con los dos equipos buscando el gol, sobre todo desde las bandas, con Roberto Carlos y Ryan Giggs entrando como balas por sus respectivos carriles izquierdos. Pero fíjate, fue un centro por la derecha de Michel Salgado el que provocó el gol en propia meta de Roy Keane, con el que se llegaba al descanso. Casi nada más volver de los vestuarios, se puso en Madrid 0-2, con un gol muy bueno de Raúl, a lo Arjen Robben, si me permites, controlando después la izquierda, desde banda derecha, metiéndose hacia el centro y marcando de rosquita el palo largo desde la frontal. Y 2 minutos más tarde, Redondo, que ya había dejado una jugada tremenda por la banda derecha en el primer tiempo, en la que parecía que iba a llegar al rival con el balón cosido al pie, pues Marcos, hace lo siguiente. Redondo con Sabio, de nuevo el balón para Redondo. Ahí van de nuevo Morientes.
antes con Redondo. Aguantando bien ahí la pelota, qué bien lo ha hecho Redondo, qué bonito. Atrás, qué maravilla. Raúl, el tercero, qué jugada de Fernando Redondo. Y el golazo, el gol, bueno. Y ahí... Fíjate cómo va aumentando. Qué bonito, qué mara. O sea, como que va siendo José Ángel de Casa poco a poco consciente de lo que acaba de presenciar al principio. Como qué bonito. Madre mía, pero qué maravilla. Se va viniendo poco a poco arriba. Ya cuando ve cómo acaba la jugada, claro, ya éxtasis total. Sí, porque no parece, ¿no? Que la jugada se vaya, se vaya a dar así. La bola la recibe Redondo, escorado a la izquierda, aún en su campo, y la cede con el exterior a Savio Bortolini, que está a su altura, pegado a la cal, Savio, y Redondo se ve que corre a desmarcarse. Savio controla, también de zurda, y rápido envuelve el balón con una cuchara para devolverla, superando la presión de Gary Neville. Con el lateral ya superado, Redondo cabalga, con su inimitable estilo de zancada rápida, deja atrás la medular y se interna ligeramente hacia adentro. Ahí le sale muy atento el central noruego Henning Berg, un clásico de la selección nórdica y de la Premier de los 90, que lo encima muy bien y consigue parar el avance del argentino, que ahora tiene que decidir qué hacer. Un medio centro al uso, como hemos comentado antes, en una situación como esta, pues conservaría el balón y daría pie a una triangulación o un pase atrás y sería una buena jugada. Pero ya hemos dicho que Redondo no era eso. Así que decide volver a arrancar y se va por fuera. Choca con Berg, que es una roca, pero Redondo también, y es el noruego el que sale más herido del lance, aunque no llega a caer. Redondo avanza hacia la línea de fondo, Berg se ha recuperado y es muy pegajoso ya, está a su altura y vuelve a encimarlo y Redondo vuelve a estar en dificultades. Pero ni él, ni ninguno de los que vimos aquel partido, se espera lo que está por venir. El argentino le da ligeramente la espalda, frena su cuerpo y le hace un autopase de tacón de zurda y vuelve a cabalgar hasta ganar la línea de fondo. Berg se ha quedado como hipnotizado, no es consciente de lo que acaban de hacerle y ya sí que ha perdido la marca. Así que el riesgo para la jugada es ahora que el balón salga. Pero Redondo apura su zancada y consigue llegar justo a tiempo, con el balón encima de la línea lateral del área. Levanta la cabeza, avanza unos pasos y Jaap Stam, el imponente defensa calvo de la selección de Holanda, sale a su paso a la desesperada. Pero Redondo ve a Raúl, que ha acompañado la jugada y llega libre de marca, y le lanza un pase de la muerte muy preciso, que supera al portero y deja al 7 madridista absolutamente solo para simplemente empujar el balón a la red. 0-3 en lo que ha sido una cabalgada tremenda, coronada con un taconazo inolvidable. El partido acabaría con 2-3, con otro auténtico golazo de David Beckham en esta ocasión, uno de los mejores que yo he visto, si no el mejor en su carrera, y un penalti ya postrero de Paul Scholes, que no supuso en ningún momento un mínimo de peligro para la eliminatoria del Real Madrid. Hubiera necesitado otros 2 goles el United para poder remontar. Con este resultado, pues los blancos se metían en unas semifinales en las que les esperaba otro hueso durísimo que además le había amargado la vida en la liguilla, el Bayern de Múnich. Pero Anelka, ojo, apareció con un golazo de cabeza providencial en Múnich y remontó en el Bernabéu para plantarse en la final contra un sorprendente Valencia al que ganó por 3-0. Fue la 8ª Copa de Europa, 2 años después de la ansiada 7ª, la segunda de Fernando Redondo, la segunda también para el presidente, entonces presidente Lorenzo Sanz, en un verano de elecciones. Obviamente, con esto bajo el brazo, pues nada hacía presagiar que sería el último año, por un lado, de Fernando Redondo, pero es que por otro lado, de Lorenzo Sanz. Porque en esas elecciones, recordemos, Florentino Pérez sacó el as de la manga de Figo e inició un nuevo proyecto en el que el argentino, Fernando Redondo, finalmente no tuvo cabida a pesar de su tremendísima calidad. Fue un sorpresón la salida de Redondo, pero 3.000 millones de pesetas de la época fue la oferta del Milán que acabó aceptando el Madrid, que acabó aceptando Redondo. Un Redondo que ya tenía 31 años, un historial de lesiones preocupante, pero que aún así estaba en el cenit de su carrera futbolística y, claro, era un caramelo, ¿no?, para cualquier equipo si el Madrid estaba dispuesto a vender. Y sí que es verdad que ahora puede verse como una venta de manual para el Madrid, es decir, vender un producto que tú sabes que en cualquier momento puede llegar a romperse y está ya en cierto modo deteriorado, en el mayor punto de su carrera probablemente, pero en ese momento fue una venta muy complicada de entender, porque Redondo
ya no solo era un jugadorazo, es que era un ídolo para la afición del Madrid. Y fíjate, yo creo que muchos madridistas en ese momento, y haciendo un poco de memoria, yo creo que fui yo uno de ellos también, hubiéramos preferido la permanencia del argentino antes que el fichaje de Figo. Ojo, querías decir, ¿eh? No fue una salida elegante, de hecho, si la analizamos ahora ya con la frialdad y el paso de los años. Las dos partes, de hecho, se acusaron mutuamente de ser las impulsoras del traspaso. Por expreso deseo el jugador, comunicó el club, mientras que Redondo siempre ha defendido que jamás se habría ido si el Madrid no hubiera querido venderlo. Y de hecho argumentaba que ni había escuchado ofertas más suculentas como la que hubo supuestamente del Inter de Milán. Y como si de una maldición se tratara, o de una práctica de vudú por parte de Florentino, nada más aterrizar en el Milán, sin llegar siquiera a debutar en partido oficial, también parece que por la sobrecarga de entrenamientos en un cuerpo que llegó fatigado y por la cabeza de Redondo, que por su orgullo no pidió parar, resultó que se destrozó los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, la que hasta ese momento más o menos le había respetado, y esta lesión fue absolutamente devastadora, la peor de su carrera sin ninguna duda. Tanto que estuvo 2 años sin poder jugar al fútbol, pero en el cual se dice que renunció a su sueldo y en las 2 temporadas siguientes, firmó por 4 años cuando se fue al Milán, solo pudo disputar 33 partidos antes ya de retirarse definitivamente del fútbol. Uno de esos partidos fue de Champions en el Bernabéu y claro, fue recibido como lo que era, un mito. Pero sí que podemos decir que esta jugada que hemos relatado hoy, que esa temporada de Redondo en la cual se coronó como el mito que hoy conocemos, fue la última gran temporada de Redondo en el fútbol de élite. Así es. Y siempre que damos datos, ¿no? De, pues han pasado tantos años, nos sentimos muy viejos. Yo por culpa de Redondo el otro día me sentí muy viejo, Marcos. Estando en la grada del Metropolitano salió su hijo a jugar con el Elche en debut oficial. Y dije, Dios, ya ha llegado esa fase en la cual veo a los hijos de los ídolos futbolísticos de nuestros días, ¿no? Hablábamos no hace mucho del hijo de Rivaldo jugando por la Liga de Rumanía, luego China, Robinho, el hijo de Robinho en el Santos con Neymar. Ahora esto nos va a matar, Marcos, esto de Café Karlovic. Bueno, yo creo que los hijos o el hijo de Mitchell ya se retiró. O sea que ojalá estuviéramos ahora viendo debutar a los hijos de nuestros ídolos. Hemos visto retirarse ya algunos. Madre mía. Pues hasta aquí este golazo del Trinche, porque la verdad que, como dices, Marcos, es una jugada que ha pasado a la historia ya no solo del madridismo, sino de la historia de la Champions, de los momentos más icónicos. Muchísimas gracias, Marcos. Nada, un placer, en este caso especialmente, por la vinculación emocional y porque me ha hecho recordar también ese partido que realmente recuerdo que lo afronté con muchísimo pesimismo por ser ese Old Trafford que comentábamos antes que impactaba tanto y por tener un Madrid en ese momento pues que tan poca confianza daba con esos 3 centrales que no acababan desde luego de llenarme el ojo. Así que nada, un placer como siempre y pronto volveremos. Yo recuerdo verlo también, pero claro, yo poniendo todas mis esperanzas en los Red Devils, pero bueno, la verdad que para los aficionados al fútbol hay momentos en los que hay que quitarse la bufanda para disfrutar de este maravilloso deporte. Y muchas gracias, como siempre, a todos vosotros, a los que estáis al otro lado. Recordad que podéis seguir apoyando el proyecto, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en X, @CafeKarlovic, en YouTube, seguimiento, compartid, likes, suscribiros, las cositas que se hacen siempre en YouTube, compartirlo con todos vuestros amigos. Ideas, sugerencias son siempre bienvenidas. En nuestras plataformas de podcast, Apple Podcasts, iVoox, Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.